complicar innecesariamente tu vida programando una shell asíncrona en Python. Espero que sea más fácil la charla. Buenas. Pues, bueno, como ha dicho, soy Javier Torres, trabajo en Carto. Vamos a ver cómo se puede hacer una shell asíncrona en Python con Prompt Toolkit, Asyncio y demás tecnologías. Un poco, la pregunta no es por qué he hecho esto, es por qué no lo hemos hecho antes. Esto básicamente es un proyecto juguete para aprender Prompt Toolkit, Asyncio y demás. Sí tiene utilidad real, o sea, el problema que estaba intentando resolver en Carto tenemos un montón de infraestructura, un montón de servidores de distintos usuarios y queríamos encontrar una forma fácil de conectarnos a distintos servidores. Entonces, vamos a hacer una herramienta para hacer esto. Lo normal habría sido hacer una serie, haber hecho una serie de scripts en Bash o cualquier cosa que hagan SSH o cualquier cosilla, pero decidir por la ruta complicada, una herramienta mucho más integrada, más cómoda de usar, digo yo, es mentira, pero un poco me permite un poco ver cómo funciona esto. Entonces, lo primero, vamos a ver la demo. No sé si se ve más o menos la fuente desde ahí. Bueno, entonces esto es la interfaz de la shell. Tiene aquí abajo, como cualquier shell abajo, para escribir comandos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo cargado un paquete de comandos para manejar bases de datos en SQL. Entonces, por ejemplo, si quiero cargar una variable, puedo cargar la variable localhost. Me dice que ha cargado el host. Y, por ejemplo, podría ejecutar el comando de listar listar las bases de datos que hay en localhost. Entonces, esto ahí va cargando, todos estos comandos se están ejecutando de forma síncrona. De forma, por ejemplo, puedo hacer 2 listados a la vez y se van a ejecutar los 2 comandos a la vez y ahora cuando acaban, cargan los 2. Hay una pregunta. Más brillo de pantalla. Eso yo creo que no podemos hacer mucho desde aquí. No sé si puedo sacar aquí. No tengo gama. Sí. Sí. Seguimos. A ver si mientras encontramos alguna luz. Bueno, eso. Podemos sacar un listado de bases de datos y, por ejemplo, también podemos hacer conexión a una de las bases de datos que hemos devuelto de la variable anterior. Por ejemplo, podemos anidar comandos de esta forma. Decimos de la lista, cógeme el 34 y conéctate a él. Se pueden hacer comandos en serie. Esto, por ejemplo, lo que ha abierto es otra pestaña allá arriba. Entonces podemos cambiar, esto es una consola interactiva de Postgres, que ha hecho una conexión por SSH a la base de datos y muestra una consola interactiva. También tenemos un montón de chorradillas, como por ejemplo soporte de ratón. Aquí estoy cambiando con el ratón de un lado a otro, aunque es una interfaz de consola. También soporte de estilos, tenemos autocompletado y un poquillo todo este tipo de cosas que podemos esperar de una serie. Entonces, ¿cómo está hecho esto? Está un poco descuadrado. Vamos a ver si podemos hacer un ajuste rápido. Conseguimos que se vea esto. Sí, creo que sí. Lo pongo aquí. No. Sí, aquí se ve mejor. Pero está cortado. Pero está cortado, sí. Tiene que ponerla a 4 tercios, ¿eh? Ah, hay que ponerlo a 4 tercios. Sí. Vale. Vivimos en el siglo XXI, ya lo he dicho antes. Sí. Maravilloso. Y si pudiéramos que yo viera algo también. Bueno, sí, aquí. Vale.
Pues un poco, ahora creo que hemos conseguido que se vea mejor, un poco jaleado. Bueno, entonces un poco el objetivo de la charla es ir viendo un poco qué tecnologías hay detrás de esto y dar una visión un poquito por encima de ellas. No vamos a entrar mucho en detalles porque hay bastantes cosillas que quería cubrir, pero un poco la idea es dar dar a conocer estas tecnologías y luego en la fase de preguntas pues me preguntáis lo que queráis si queréis saber algo más. Entonces, lo primero, Prompt Toolkit es una librería que se utiliza para hacer interfaces de línea de comandos en Python. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que es PyBeam, que es una reimplementación de Beam puramente en Python, que está hecha con Prompt Toolkit, que permite pues, todo este tipo de hacer ventanitas, colores, barritas, pues todas las cosas parecido a Ncurses en C, pero en Python. Entonces, un ejemplo de lo más básico que se puede hacer con Prompt Toolkit es hacer un layout. O sea, en Prompt Toolkit hay contenedores y hay componentes. Creas un layout, que son básicamente varios contenedores con componentes dentro, y decir, oye, estos van en forma horizontal, estos van en forma vertical. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el interfaz que estaba utilizando en Shell, que está, si podemos cambiar, ya sería la leche. Vale, por ejemplo, aquí hay la interfaz es básicamente una línea de pestañas y luego la información de la pestaña. Entonces ahí se haría eso. Haces un layout, el primer elemento del layout es una ventana que tiene una lista de tokens, que ahora vemos lo que son las pestañas, y abajo luego ya el layout propio de la pestaña. Entonces, ¿qué son los tokens? Los tokens es cómo se representan los textos y en general cualquier elemento gráfico en Prompt Toolkit. Se componen básicamente de una tupla, que es un token que indica el estilo, y un texto, que es el que vas a mostrar. Luego esos estilos puedes definirlos en un fichero aparte o en el código para mapear el token en sí al estilo que corresponde a ese token, que es lo que permite hacer el soporte de estilado de forma muy fácil, porque tú defines, oye, esta pestaña tiene el estilo de las pestañas, y luego dices, vale, las pestañas en este estilo son verdes, en este son azules, por ejemplo. Otra cosa que también te abstrae Prompt Toolkit es todo el tema de entrada de teclado y de ratón con bindings. Por ejemplo, en TOSEL los bindings de ratón se están utilizándolos por defecto, pero porque viene, por ejemplo, un kit por defecto para un montón de cosas comunes de Shell. Por ejemplo, tab para autocompletar, pues todos esos bindings vienen por defecto, puedes activarlos o desactivarlos. Además, puedes definir los tuyos personalizados, que es tan sencillo como a una función que es el handler, que se le llama cuando se detecta esa pulsación de teclado, se le pone un decorador diciendo, con un decorador se indica qué pulsación de teclado quieres que llame a ese handler. Permite hacer bindings realmente complicados, muy propios de Emacs, tipo control B, luego esperas y le das a la W, o sea, chords, múltiples teclas a la vez, múltiples teclas en secuencia, todo tipo de esas cosas las soporta, con solo poner el decorador ahí, la definición. Y un poco lo básico de Prompt Toolkit. Luego, por otra parte, habréis visto, si ejecuto varios comandos a la vez, que se ejecutan en paralelo. Esto se está haciendo en un solo hilo con programación asíncrona con asyncio. Realmente solo hay un worker ejecutando todo, pero sí que se ejecuta de forma asíncrona. Es un poco el paradigma de Node, o bueno, de tantos otros lenguajes de programación, tantos frameworks, que se utiliza un poco con, esto en este caso está utilizando la sintaxis nueva de Python 3.6 con async await, en la que solo defines una función y dices, oye, await hasta que esta función acabe, y mientras el código se pone a ejecutar otra parte del código que tenga pendiente de esperando yo. Entonces, por ejemplo, la integración con Prompt Toolkit es una maravilla, porque Prompt Toolkit soporta varios bucles de eventos. Entonces, con pasarle al constructor de Prompt Toolkit de Command Line Interface, bucle de eventos, el de asyncio, y automáticamente tienes la conexión con Prompt Toolkit hecha. Y como la mayor parte del trabajo que hace esta shell realmente es conectarte por SSH a otros servidores, utilizamos Async SSH, que es una librería puramente en Python, para conectarte a servidores SSH utilizando asyncio para gestionar los eventos. Entonces, una cosa curiosa sobre SSH, que quizá no lo conozcáis todos, en SSH, en una sola conexión, que es decir, un socket, puedes tener varias sesiones. Es decir, podrías con una sola conexión TCP abrir varios terminales en la máquina remota, que es un poco lo que está haciendo. Entonces, por debajo está con la misma conexión, si por ejemplo abrimos aquí varias pestañas, por ejemplo, puedo hacer otra conexión a la misma máquina,
aquí esta pestaña y esta pestaña, que son los dos conexiones SSH a una máquina remota, a la misma en concreto, están utilizando la misma conexión por debajo, pero están utilizando distintas sesiones. Entonces, para gestionar esto, como al fin y al cabo, aunque esto esté trabajando en un solo worker, pero al fin y al cabo está ejecutando en paralelo, lo que utiliza aquí es un mutex, un bloqueo, para que no haya dos sesiones que puedan acceder, para que no haya dos trabajadores, dos procesos que accedan a la misma sesión a la vez, porque en ese caso podrían enviarse comandos a la sesión que no es, etc. Luego, para el parseado de sintaxis, estamos utilizando Play. Play es una implementación de un lexer y un parser similar. Si alguno a lo mejor ha trabajado con less y jack en C, es una implementación parecida. Básicamente permite recibir una string que en este caso sería el comando, y a partir de ello te genera un árbol de sintaxis que se puede utilizar pues, para interpretar lo que tienes que hacer. En este caso se haría el parseado, se hacen dos pasos. Primero se hace un lexer que traduce una string a distintos tokens, que por ejemplo son un entero, un string, oye, esto es un comando, que se definirían como el ejemplo de arriba. Se define una función y en el docstring se define la expresión regular que va a ejecutar contra la entrada para intentar encontrar ese token. Cuando esa expresión regular matche, va a llamar a tu función para que hagas lo que tengas que hacer. En este caso, parsear un entero. Y luego el parser recibe una lista de tokens y con ello construye el árbol. Recibe una lista plana y construye un árbol. Entonces, para eso se definen reglas de construcción, que básicamente es decir, por ejemplo, ahí la asignación puede ser variable igual a expresión, o variable igual a comando, o base word igual a expresión, o base word igual a comando. Son el tipo de cosas que se pueden definir. Dices, oye, todas esas cosas se procesan iguales, cógelo de la derecha y asígnalo a la izquierda. Igual, se define el docstring y automáticamente Play genera todos los ficheros de parseado que sean necesarios para ello. El autocompletado, que también hemos visto antes, se podría hacer con Play, pero es bastante complicado, porque en el autocompletado tú quieres poder mostrar sugerencias de completado sobre una entrada parcial. Una entrada de parcial también se conoce como error de sintaxis. Si tú metes una entrada y a la mitad de la línea lo dejas a mitad, es un error de sintaxis. Entonces, con Play tendrías que hacer manejadores de errores que dicen, oye, si hay un error de esta clase, entonces el autocompletado que tienes que ofrecer es este. En realidad, en TOSEL, como eso es bastante complicado, está hecho directamente a mano. O sea, se pasea el árbol de sintaxis hasta donde se puede y ahí analizas un poco a mano diciendo, oye, pues si el token anterior es que era un comando, pues ahora querremos recibir un parámetro. Son todo ifs bastante cutrillos, pero funcionan. Y finalmente, contar un poquillo sobre metaprogramación Python, que es bastante potente, clases abstractas y cosas así, que igual a alguien nos suena. En la shell son útiles porque queremos que distintos comandos están en distintos paquetes, se puedan cargar de forma automática y generar todo de forma automática. Por ejemplo, la idea es que de forma muy fácil tú definas un comando definiendo una función, es decir, esta función es este comando, y automáticamente se registre en la interfaz para mostrarse el estado, se registre en el parseador de sintaxis, se registre en el autocompletador, todo este tipo de cosas. Se podría intentar hacer con clases y subclases, pero hay ciertas limitaciones a la hora de hacer carga dinámica. Entonces, estamos utilizando metaclases, en este caso, que, por ejemplo, aquí es un ejemplo de una metaclase de variables. Entonces, una variable define un atributo prefix y automáticamente la metaclase se ejecuta el constructor de la metaclase cuando se crea una clase. No cuando se crea la instancia de la clase, sino cuando se define la clase. Entonces, se ejecuta un código cuando se define una clase. En este caso, el código que se ejecuta lo único que va a hacer es decir, oye, esta variable existe, mételo en estos diccionarios globales de comandos, etcétera, que hay. Y otra cosa que es muy específica de la shell es cómo unimos todo. Se unen todo con conceptos tareas. Las tareas son esos circulitos, esas filas que van apareciendo en la interfaz por ahí arriba. Entonces, cada tarea se compone de una función que es la que va a ejecutar, además de una salida, una línea de estado, etcétera. Entonces, una dificultad que hay aquí es, queremos que estas funciones realmente sean unas instancias de unas clases, por como está hecho internamente. Entonces, ofrecemos un decorador que automáticamente convierte una función en una instancia de la clase adecuada y la registra. Que es un poco pues, ese tipo de decoradores que se pueden ver ahí. Una de las cosas curiosas que tiene es que la clase que genera necesita una referencia a la función y la función necesita una referencia a la clase. Es una referencia circular y es difícil de hacer. Pero en Python, por ejemplo, se puede hacer una cosa muy curiosa que es, puedes construir una clase sin llamar al constructor. Entonces,
construyes la instancia de la clase sin llamar al constructor, esa referencia se la pasas a la función, instancias la función, y luego esa función se la pasas a la clase otra vez llamando al constructor. Puedes hacer una construcción en 2 pasos. No con el constructor asignas la memoria y llamas al constructor, sino puedes hacerlo cada paso por separado. Y bueno, esto funciona, os lo prometo, aunque parezca mentira. El código está disponible en GitHub, tiene licencia libre, haced con ello lo que queráis. Creo que no es demasiado útil en producción para todo el mundo, tiene sus cosillas, pero sí que es útil si alguien va a trabajar con alguna de estas librerías, puede ser útil como buscar códigos de ejemplo, decir, oye, ¿cómo se haría esto? Pues ahí hay código, me he tomado la molestia de documentarlo más o menos, entonces creo que a alguien puede servir. Está por un lado la aplicación TOS y por otro TOSQL, que es el paquete de comandos que he mostrado para conectarse a servidores de bases de datos remotos. Y hasta aquí es todo lo mío, que no es poco, así que con esto habrá preguntas para lo que queráis. Me preguntan si es posible hacer una aplicación con Prompt Toolkit que esté tanto la versión interactiva como la versión de consola. No hay una forma directa de hacerlo, pero sí que Prompt Toolkit tiene una, por ejemplo, el layout de consola que sale arriba en los comandos y abajo la consola, es uno de los que vienen por defecto, es un layout por defecto. Ese layout, por ejemplo, sí que funciona bastante bien en versión interactiva y en versión no. También es relativamente fácil, Prompt Toolkit no se anida muy profundamente dentro de tu código, con lo cual si mantienes una separación normal de concerns, de sacar la interfaz de un lado, sacar tus clases de interfaz de tus clases de código, es relativamente fácil cambiar Prompt Toolkit como backend y directamente hacer prints a consola para lo que necesites. De hecho, Shons, la consola XONSH, que es igual con Prompt Toolkit, puede usar Prompt Toolkit o puede no usarlo. Pues hay ejemplos que lo hacen. No es algo que venga de serie, pero es relativamente fácil. ¿Para parsear usa Jack para parsear el código? Sí, para parsear el código, para parsear la línea de comandos utiliza Play, que es muy similar a Lex y Jack en C. La interfaz es muy similar. Está hecho en Python, está un pelín más de alto nivel, te quitan mucho de las tonterías de bajo nivel, pero básicamente es lo que define es básicamente igual. Está muy inspirado directamente. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Bueno, pues una pregunta le podéis preguntar por los pasillos, que seguro que ya está encantado de responderos. Y nada, otra cosa, por favor. Gracias. Y ahora en los pasillos y en los halls tenéis la pausa para café, podéis hablar con los patrocinadores, disfrutar del catering y la siguiente charla será dentro de media hora. Muchas gracias. Gracias. Muy bien la charla.